Estamos acá en Tertulias, digitalizando tu cátedra, y hemos invitado al licenciado Florencio Antonio para que nos pueda primero describir las experiencias que él está teniendo en cuanto a la tutoría que está haciendo a algunos docentes, las formas de trabajo que tienen ellos y cuestión de que nosotros alguna buena experiencia y podamos aprovechar en nuestras cátedras estas formas de trabajo con Florencio Antonio. Por favor, licenciado Florencio, ¿nos podría indicar esas buenas experiencias que existen ahora en la facultad? En el caso de uso de Moodle, por ejemplo, de manera un poco individual en cada cátedra, el uso de los correos institucionales y sus ventajas, o cualquier otra experiencia que usted haya ido teniendo en el apoyo que está brindando a los docentes. Por favor, licenciado Florencio, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, saludar a los distinguidos doctores, doctoras, muy buenas noches. A solicitud del doctor Kalani, estoy acá para mostrar algunas experiencias, bien lo dijo el doctor, en cuanto al manejo de las cuentas institucionales y sus ventajas que tiene, ¿no? Manejar una cuenta institucional versus una cuenta personal. Bien, en primer lugar podemos partir con un poco de historia. La facultad cuenta ya desde la gestión 2009 con un dominio institucional. No sé si me permiten compartir mi pantalla en este momento. Sí, por favor, puede compartir. Bien. Bien, como les decía, en la gestión 2009, ya por instrucción de las autoridades de turno, específicamente hablando, ¿no? El doctor Zambrana me había instruido trabajar sobre un dominio propio facultativo. Entonces se ha creado, se ha gestionado el dominio umsalud.edu.bo. Y con este dominio se empezó a gestionar cuentas institucionales en primera instancia con Google Apps, ¿no? Con las aplicaciones de Google. También hemos hecho gestiones con Microsoft, pero ya realizadas las gestiones, la cuenta de Microsoft que actualmente utiliza el entorno Team, tenía cierta dificultad en cuanto a costos. Entonces se ha decidido desde esa gestión trabajar con el dominio umsalud.edu.bo asociado a las aplicaciones de Google Apps o Google Suite, que actualmente lo conocen. En ese entonces teníamos a nivel universidad el dominio UMSANET, pero actualmente esos dominios de alguna forma no han mantenido, digamos, su uso, y el dominio que estamos usando a nivel universidad es el dominio umsa.bo. Bien, ¿con qué objetivo se ha creado el dominio umsalud.edu.bo? Con el objetivo de tener cuentas institucionales. Al tener una cuenta institucional de carácter educativo, Google Apps nos permite crear, desde un inicio, nos han permitido crear 10,000 cuentas de usuario. En ese entonces habíamos creado las cuentas para los 3 estamentos. Tengo todavía la lista de algunos de los docentes para los cuales se había creado las cuentas institucionales con una cierta política. Tiene esta forma, ¿no? Está conformado por el primer nombre,
punto, el apellido paterno, @umsalud.edu.bo. Entonces, estas cuentas se habían creado en la gestión 2009. En ese entonces teníamos 308 docentes en la gestión 2009. Muchos acá de esta lista ya no están, se jubilaron. Y se crearon también cuentas institucionales para las unidades. Muchas unidades aún utilizan las cuentas institucionales de la facultad, por ejemplo, decanato, vicedecanato, las diferentes carreras, ¿no? Carrera.medicina@umsalud.edu.bo. Entonces, muchas unidades aún conservamos los correos creados en la gestión 2009. De la misma forma se crearon las cuentas para los administrativos. Entonces, con ese objetivo de trabajar y utilizar las herramientas que nos proveía Google. Bien, lamentablemente, no, en ese entonces tal vez no han encontrado una aplicación, los docentes, tal vez muchas de las autoridades de ese entonces o de los que han estado después de varios años, se ha dejado prácticamente de usar estos correos, muchos ni lo han activado. Pero a partir de la pandemia, de la coyuntura actual, marzo, hemos tenido la necesidad, muchos de nosotros, de trabajar con estas cuentas institucionales porque nos proveen bastantes ventajas en cuanto a la implementación de entornos virtuales de aprendizaje. Bien, en la facultad administramos el dominio umsalud.edu.bo. Tenemos el entorno de administración. Acá les voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? Acá. A ver. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con las cuentas institucionales? Entonces, nosotros tenemos como administradores este entorno. Podemos crear, como les decía, hasta 10,000 usuarios, pero esto no es el límite, ¿no? Nosotros en ese entonces teníamos 300 docentes, unos 110 administrativos, las unidades no pasaban de 50, y estudiantes teníamos 4,000 y fracción. Entonces, tranquilamente podía abarcar ese rango que nos habían asignado de 10,000. Pero muchos de los estudiantes que tenían la cuenta ya son médicos, entonces ya no se crearon más cuentas, excepto algunos docentes con los cuales seguíamos trabajando desde la gestión 2009, pero como vuelvo a repetir, dada esta emergencia, hemos vuelto a utilizar esta herramienta. Entonces acá tengo a solicitud de cualquiera de los docentes, crear los usuarios correspondientes. Entonces los podemos organizar por carreras, los podemos organizar por departamentos, por institutos. Entonces tiene una administración muy intuitiva de manejar. Entonces, nosotros hemos trabajado, obviamente no con todos los docentes, hemos creado los estudiantes, las cuentas de estudiantes para algunas cátedras, y de esas cátedras hemos creado grupos. Entonces, ¿qué finalidad o qué ventajas tiene trabajar con grupos? Por ejemplo, acá yo tengo un grupo, es decir, los grupos CITI, que en ese entonces, estudiantes de medicina, fisiología, cada grupo está asociado a un correo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos fisiología@umsalud.edu.bo. Algunos docentes, por ejemplo, fisiología humana, biofísica, FMENT, etcétera, etcétera. Entonces hemos creado grupos. Entonces, ¿qué ventajas tiene trabajar con estos grupos? Entonces, los
tal vez los docentes que están trabajando con aplicaciones de Google Apps como Classroom, tengo entendido que tal vez han creado sus usuarios con cuentas institucionales umsa.bo o con sus cuentas Gmail por la emergencia. Pero la ventaja acá es acá, por ejemplo, en inmunología tenemos 388 estudiantes. Entonces, con tan solo escribir el correo, ya sea desde un formulario, desde su correo o desde Classroom, con tan solo escribir inmunología@umsalud.edu.bo, automáticamente el correo o la tarea o la encuesta les llega a los 388 estudiantes componentes del grupo. Entonces, estos grupos incluso podemos subdividirlo en subgrupos. Entonces, obviamente no todos los docentes, tal vez por desconocimiento, los docentes actuales no me han solicitado, pero estamos prestos a la solicitud. Nosotros simplemente necesitamos una lista de sus estudiantes. Obviamente nosotros en un principio habíamos creado todas las cuentas de estudiantes en ese entonces con la lista de matriculación, que era más fácil. Pero por la emergencia hemos creado básicamente, tal vez un poco de forma desordenada en esta gestión, pero es fácilmente subsanable. Me han enviado sus listas que ellos habían conformado, porque muchos de los estudiantes que están inscritos en cierta materia aún no están ni matriculados, pero con esta opción podemos, con sus datos personales, podemos crear su cuenta correspondiente. Bien, entonces no solamente tenemos tuición para administrar a las cuentas de usuario, tenemos también la opción de trabajar con todas las herramientas que tenemos, que nos ofrece Google Apps, tal como ustedes tal vez ya lo han visto. El año pasado ya hemos comenzado con el doctor a través de la EMCAL a trabajar con estas herramientas, o a volver a trabajar en realidad. Entonces, como administrador, mi persona tiene la opción de, como tenemos una cuenta institucional educativa, tenemos, por ejemplo, en el Drive, un almacenamiento ilimitado. Obviamente tenemos algunas restricciones con algunas aplicaciones, pues, con YouTube, por decirles, pero tenemos grandes ventajas en trabajar con estas herramientas, ¿no? Tenemos la opción, por ejemplo, yo no privado, digamos, o no he limitado, he abierto todas las opciones. Acá tenemos las opciones, por ejemplo, de Classroom. Los profesores tienen la prioridad. Entonces podemos, de alguna forma, en cuanto a los profesores, acá, por ejemplo, con una cuenta institucional, el rol de profesor tiene muchos accesos, tiene acceso abierto a muchas herramientas permitidas en las aplicaciones de Google. Entonces, en esto he tenido un poquito de cuidado. Solo los profesores verificados pueden tener, por ejemplo, acceso a grabar sus clases, a crear sus clases en Classroom, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa opción nosotros de gestionar las herramientas que tenemos acá de Google Apps. Bien, tenemos también la opción de incorporar otras herramientas, ¿no? Como institución educativa, básicamente tenemos acceso a estas herramientas. A ver, vamos al calendario, que muchos de ustedes ya lo manejan: Classroom, Drive, Gmail, Google Groups. Google Groups es muy útil a la hora de trabajar con cuentas, con grupos. Google Meet, sitios, ¿no? Google Vault, Jamboard. Estos son los que nos han permitido utilizar. Bien, pero podemos agregar algunas. Esto siempre se va actualizando
yo voy revisando qué nuevas herramientas nos van ofreciendo. Obviamente una gran mayoría son de paga, pero tenemos la opción de alguna forma ver la utilidad e instalar viendo esa utilidad, ¿no? Para que se vaya trabajando. Ojo que la implementación de una nueva herramienta también implica tal vez un pequeño proceso de capacitación. Bien, eso en cuanto a las herramientas que tenemos de las aplicaciones de Google. Tenemos la opción de administrar o gestionarlo. Bien, ¿cómo trabajar con estas cuentas? Vuelvo a repetir, básicamente nosotros necesitamos básicamente hacer una solicitud sin mayor trámite, me envían la lista y nosotros procedemos a la creación de los correspondientes cuentas de usuario. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos con algunos docentes? Acá está, estoy notando que está el doctor Julio Pérez, con el que también hemos trabajado. Él me transmitía algunas inquietudes, me decía, por ejemplo, él ha empezado a trabajar con una cuenta personal. Disculpe, doctor, estoy tomando su ejemplo. Y me decía que se tenía infiltrados textualmente cuando él enviaba, por ejemplo, el código de Classroom, que vamos a enviar. Vamos a utilizar un Classroom. Entonces, lo que generalmente algunos docentes hacen es, por ejemplo, obtener el código del Classroom, ¿no? Obtener el código y este código lo pasaban a su grupo de WhatsApp. ¿Qué pasaba? Entonces, como este código es de acceso no muy restringido, entonces cualquiera que tenía este código podía accesar al formulario o a la herramienta, o cualquier herramienta que nos ofrece Google Apps. Es como hemos solucionado ese detalle. Hemos creado un grupo de cuentas específicamente orientadas a la cátedra. En este caso, hemos creado el grupo si no me equivoco, el grupo bmq@umsalud.edu.bo, ¿no? Con 192 usuarios. Entonces, ya teniendo el nombre del grupo, eso se puede cambiar. No nos hacemos mayores problemas. Ya nos han dado la autorización porque hay que también hacer alguna solicitud. Pasar las 24 horas nos actualizan y nos dan otros privilegios, ¿no? Por ejemplo, el cambiar el correo, si es que hubiera algún error. Hemos creado los usuarios y lo que hizo el doctor es básicamente enviar correos. Por ejemplo, en vez de escribir todos los correos acá, simplemente escribíamos el nombre bmq@umsalud.edu.bo y el correo les llegaba a los 192, ¿no? En este caso, él podía mandar una tarea, podía mandar el enlace de un formulario para que en el otro lado, porque todo el que tenga esta cuenta institucional, solo el que tenga la cuenta institucional va a poder entrar al correo y a las otras herramientas que tenemos con Google Apps. Es una de las ventajas de trabajar con las cuentas institucionales. Entonces, una solución ha sido esa, ¿no? Para que no ingresen usuarios o estudiantes que no estaban matriculados. Bien. También
Otra experiencia hemos tenido, como tenemos un almacenamiento ilimitado, entonces nosotros podemos, no nos va a pasar lo que tal vez a algunos de los docentes les ha pasado al crear su clase. Tenemos con una cuenta personal a lo mucho 15 gigabytes de almacenamiento. Entonces, ustedes van cargando videos o van pidiendo tareas en formato de video. Eso va poco a poco con la cantidad de estudiantes, dependiendo de la cantidad, se va llenando. Y están obligados a crear otro Classroom y otro Classroom. Entonces, con esta cuenta institucional no tenemos ese problema, ¿no? Tenemos un almacenamiento ilimitado. Bien. No sé si tienen hasta el momento alguna consulta antes de seguir avanzando con respecto a las cuentas institucionales facultativas. La palabra, licenciado. Dígame, doctor. Bueno, habla el doctor Rivera. Una consultita. ¿Ustedes tienen las listas actualizadas de los estudiantes de esta gestión? Sí, doctor. Tenemos el acceso. Como unidad de informática tenemos a la lista de estudiantes matriculados, que no es lo mismo que estudiantes inscritos. Entonces, muchos estudiantes básicamente van actualizando su matrícula, pero no llegan a inscribirse. Entonces, lo que en un caso formal, institucional, lo que tendríamos que trabajar es trabajar con los estudiantes inscritos, en coordinación con cada unidad de Cardex. Podemos crear cuentas por año, por decirlo, por carreras. Ya, No hemos hecho esa operación, esta gestión por la emergencia, y básicamente, como les decía, hemos trabajado con los docentes que han solicitado trabajar de esta forma. Muchos docentes también existe el instructivo de trabajar con la plataforma Moodle, que también tenemos el campus virtual. cbfm.unsa.bo, esto está a cargo de mi colega Gabino Vargas. Entonces, evidentemente, en un principio este servidor estaba alojado en la Facultad de Medicina, pero por la tecnología un poquito, no tenemos unos buenos servidores. Hemos derivado este servidor al núcleo del DETIC. Entonces, este servidor se encuentra en el DETIC, pero dada a la demanda, incluso los servidores del DETIC hemos tenido problemas, ¿no? Hemos tenido que migrar a otros servidores. Ahora ya lo tenemos estable, este servidor del campus virtual de la Facultad de Medicina. Este está trabajando con la plataforma Moodle. Ya, dos preguntitas más. Otra, ¿hay la posibilidad que un estudiante tenga dos correos institucionales? Y la tercera, ¿cómo hacemos para formar los grupos que usted dice, para que sean los que dicen ser en cada grupo de estudiantes? Gracias. Sí, como les decía, actualmente tenemos estos dos dominios, el umsalud.edu.bo, que es un dominio facultativo, y el dominio umsa.bo. Entonces, actualmente tienen un estudiante que está trabajando con el dominio umsalud.edu.bo, tiene dos cuentas. Tiene el dominio umsalud.edu.bo y tiene el umsa.bo. Entonces, en este momento tenemos el problema de que mi persona, por ejemplo, para de alguna forma trabajar para no tener problemas, hemos configurado prácticamente trabajar con un dominio amigo.
En este caso, nuestro dominio amigo lo he declarado a umsa.bo, pero necesariamente eso se tiene que hacer en ambos lados. En el lado también del DETIC, para que el estudiante que tenga ambas cuentas pueda tranquilamente matricularse en un curso umsalud.edu.bo sin importar cuál cuenta. Pero en este lado un poquito el trámite es un poco burocrático. Ayer justamente he hablado con mis compañeros del DETIC. Tenemos que hacer un trámite para que ellos también me nombren como dominio amigo y podamos trabajar con ambos dominios en realidad. Por el momento estamos trabajando básicamente con estudiantes con este dominio sin mayores problemas. El docente y los estudiantes tendrían que tener cuentas en este dominio para no tener problemas. No sé si eso aclara su duda, doctor. Sí, el problema es por esa razón hay estudiantes que cuando a veces dan examen, en un examen entran con una cuenta, en otro examen entran con otra cuenta, y es el problema. Por eso le preguntaba si podían tener dos cuentas. Uno, Sí. ahora, usted decía que se podía hacer grupos, que podía ser usted un grupo, porque nosotros, por ejemplo, en anatomía, tenemos, digamos, 4 grupos. Entonces, tendríamos que formar un solo grupo para que solamente esos estudiantes puedan entrar, porque a veces ellos se pasan el URL de un examen, entonces entran con otras cuentas, entonces es muy difícil de controlar aquello. Gracias. Sí, doctor. Usted, por ejemplo, debe tener las listas de sus estudiantes. Podemos crear acá el grupo anatomía@umsalud.edu.bo con un determinado número de usuarios. Solamente necesitamos, para los estudiantes, hemos creado cuentas con su registro universitario. Más o menos, por ejemplo, este es del grupo de fisiología. Las cuentas de los estudiantes no están formadas por sus nombres. Básicamente es el registro universitario, el cual es asignado a la hora de matricularse hasta su egreso. Entonces, acá en la universidad tenemos el sistema de seguimiento académico, que también se toma este número como su usuario, y la contraseña ya es más administrado por ellos. Entonces, por eso nosotros también hemos optado por esa política de crear su cuenta a los estudiantes con su número de registro @umsalud.edu.bo. Obviamente tienen los datos personales. Gracias, licenciado. Perdón, Florencio. Entonces, por favor, tomemos nota. El licenciado está ofreciendo a las carreras, a las cátedras y a cualquier otro tipo, digamos, de conjunto académico, está ofreciendo un sitio propio en el cual vayan cerrar, digamos, a sus estudiantes y a otras personas de afuera el ingreso, ¿no? Esa sería una buena medida de seguridad. Doctor Carlani, una preguntita más. Claro, doctor Hernán. ¿Y cómo nos comunicamos con el licenciado? Él ya me proporcionó su correo electrónico y pegar ahí en el chat para que lo tomen y ya lo pueden escribir directamente al licenciado Florencio. Gracias, doctor Carlani. Sí, doctor, si me permite, estamos trabajando con el correo umsalud@umsalud.edu.bo. Entonces, estamos atendiendo todas estas solicitudes. Por ejemplo, tenemos solicitudes de estudiantes, alumnos que me piden actualizar su cuenta, ya sea cuenta facultativa o la cuenta umsa.bo. Estamos también administrando ambas cuentas, ¿no? Estamos colaborando también con ellos. Ellos básicamente, si es estudiante, yo les pido
una fotografía de su matrícula y de su cédula de identidad y resetamos su cuenta en caso de olvido o en caso de que no hayan podido crear su cuenta institucional. De la misma forma, estamos también trabajando con los docentes, estamos activando, claro, muchos de los que ya me conocen me escriben directamente al chat, al WhatsApp, y vamos solucionando de esa forma. Pero yo periódicamente voy revisando este correo, porque este correo es el que he publicado para trabajar específicamente para activar cuentas, ya sea institucionales UMSA o facultativas. Es el correo UMSALud. En este correo, ¿no? Este es el correo con el cual estamos trabajando para creación de usuarios. La ventaja que tenemos, distintos doctores, el dominio edu nos abre algunas puertas adicionales, ¿no? Alguna institución extranjera educativa, tenemos acceso a libros, algunas becas, porque esta terminación edu en el dominio, en cualquier lugar, implica que es una institución educativa. En cambio, acá solo tenemos el umsa.bo, entonces tal vez confunden con alguna institución tal vez del gobierno, como minedu.bo, por ejemplo. Incluso el Ministerio de Educación tiene la terminación edu. Es muy importante tener la terminación edu en una institución educativa porque nos abre muchas puertas. Eso ya algunos docentes ya me han comentado, ¿no? Que me han solicitado exclusivamente crear este correo con este dominio porque tenían otro tipo de ventajas. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta antes de pasar a hablar de este otro correo. Sí, por favor. Una consulta o, bueno, unas dudas. Licenciada Florencio. Sí, licenciada, siga, Sí. licenciada. En el tema del dominio que dice edu, en las cuentas que son umsa.bo, entonces no hay el acceso a lo que usted dice, a esas ventajas que se dan por ser una institución educativa. ¿Por qué no se han dado a todos edu? O sea, por ejemplo, en el caso mío, inicialmente yo tenía umsaludedu.bo, pero después ya al actualizar la cuenta, simplemente estoy con umsa.bo. Sí, en realidad tiene ambas cuentas, licenciada. Tiene su cuenta umsalud.edu.bo. Yo básicamente como administrador puedo ver esa cuenta. Por ejemplo, yo estoy acá en mi panel de administración. Pero ¿puedo usar ambas cuentas? Puedo usar ambas ¿Con el cuentas mismo nombre? ¿O es que la otra cuenta tiene...? En realidad, nosotros como facultad tenemos una política, ¿no? Su cuenta está formada por su nombre, eunice.zarate@umsalud.edu.bo. En cambio, si usted me da su número de carnet, ¿qué número es, doctora, su carnet? 2357009. Bien, en cambio, en el otro lado, usted tiene su cuenta. Vamos a ver un ratito, está un poquito lento. Pero cuando yo quise usar la umsaludedu.bo, ya no estaba activa. Y de esa manera usted me dio esta otra cuenta. Sí, en realidad estamos administrando ambas cuentas, licenciada. Usted tiene la cuenta mesarate@umsa.bo. Sí. Entonces, como le digo, es una cuenta ya de la universidad, digamos. Es una cuenta de la UMSA. En cambio, esta umsalud.edu.bo es de la facultativa.
lamentablemente por falta de algunos recursos económicos que de alguna forma Porque no los cursos que se nos han han afectado. hecho, no se podía acceder con esa cuenta. Por eso es que me cambiaron a la otra cuenta. No sé si era por cuestión de espacio, posiblemente. No, básicamente, como le decía, a nivel facultad, nosotros teníamos nuestro propio internet facultativo, pero como esto cada año implica un cierto costo en pagar el ancho de banda, y como facultad en algunas gestiones hemos tenido algunas deficiencias en cuestión económica, no hemos podido pagar y teníamos cortes constantes y hemos tenido que depender del DETIC, porque ellos pagan a nivel universidad un monto elevado y con un ancho de banda también muy bueno, ¿no? Por eso es que ya hemos empezado a utilizar en una gran mayoría el dominio umsa.bo. En realidad estamos trabajando con ambos dominios, pero como le decía, por falta de recursos hemos tenido que básicamente migrar al umsa.bo porque aparte de este vicerrectorado ya ellos ya no tienen problemas en el pago de los servicios de Internet, porque el Internet ya es un servicio básico que no tiene que ser cortado, ¿no? En cambio, en la facultad no pagábamos y nos cortaban y teníamos bastantes problemas en ese aspecto. Tal vez, Otra pregunta. tal vez para la licenciada tendríamos que indicarle que puede usar las dos, ¿no? O sea, puede usar las dos indistintamente. Sí, Eso he tratado con el curso de Moodle y no se podía, por eso es que me dieron este otro. sí, tenemos ahora por esta emergencia poder de alguna forma resetear las cuentas y volver a asignarle una nueva contraseña en ambas cuentas. Si usted se ha olvidado, por ejemplo, su cuenta del Salud con una solicitud, ya sea al correo mencionado, nosotros hacemos el reseteo y le asignamos una cuenta y que usted lo puede cambiar. Ya. O usar indistintamente. Sí, o usar indistintamente. Ya. Otra pregunta. Me queda la duda, por favor. Usted ha mencionado que en el caso, por ejemplo, de los estudiantes a los cuales se les proporciona una cuenta institucional, y eso, obviamente, esa situación va cambiando cuando el estudiante ya finalmente acaba los estudios y ya no está en la universidad. ¿Esas cuentas ya no utilizan, se dan de baja o siguen utilizando esas personas? Muchos están utilizando las cuentas, algunos estudiantes Porque que ya han egresado, que ya están ya son profesionales. sí, están utilizando por las ventajas que de alguna forma tienen, ¿no? Estas cuentas. Yo voy revisando porque, por ejemplo, algunos docentes nunca han ingresado. Por decirle acá, por ejemplo, Joaquín Arce. Tranquilamente con una consulta puedo saber quiénes están accesando. Por ejemplo, Joaquín Arce, ¿no? Por ejemplo, este docente, no sé si todavía existe, él nunca ha accedido, ¿no? No accedió. Y se ha creado su cuenta el 17 de junio del 2009. Entonces, tal vez por desconocimiento, muchos docentes no están utilizando la cuenta facultativa y por falta también de socialización, porque no teníamos la necesidad de trabajar de esta forma. Pero ahora, con esta emergencia, nosotros estamos prestos para poder habilitar o restablecer su contraseña. Esto básicamente afecta a la cuenta. Tal vez en el momento de activar ya sea la cuenta umsa.bo o la cuenta umsalud.bo, solo tenemos acceso a la cuenta, ¿no? Poder trabajar con la cuenta, ¿sí? En caso de olvido o asignar a grupos. Tenemos también la opción de borrar, si es que se solicita, pero no se borra. Todavía permanece 2 años la cuenta y recién se borra del repositorio de reciclaje. Bien. ¿Eso no Sí, afecta a la seguridad institucional, tal vez? No,
Porque como le digo, solo se afecta a la cuenta, no al contenido de la cuenta. Es muy, muy distinto eso. Me refiero al hecho de que todavía se vayan utilizando las cuentas cuando ya no son parte de la universidad, de la UNSA. Sí, sí, sí. Pero como le decía, en nuestra realidad, los estudiantes que han sido creados en 2009 prácticamente ya son médicos, ¿no? Y he estado revisando con una simple consulta, muchos ya no han accesado. Entonces, esos los voy eliminando periódicamente pasados los 2 años. Sí. Tengo una pregunta, Florencia. Sí, adelante, Hola, doctor. licenciado, soy la licenciada Luzralde. Hace un momento, bueno, yo estaba utilizando la cuenta institucional, ¿no? Sin embargo, bueno, acabo de darme cuenta al querer entrar con mi cuenta institucional, me dice de que mi cuenta ha sido bloqueada, no sé por qué, ¿no ve? No entiendo, porque he estado usando, ¿sí? Y bueno, me imagino será que por los cambios que están haciendo. Le voy a escribir de todas maneras al correo. Ahora mi pregunta era la siguiente. Prácticamente yo estaba utilizando la constitucional y hay estudiantes que no se registran con la cuenta justamente de unsa.bo, sino con la cuenta de su correo normal. El momento de mandarles el examen, prácticamente, uno ve que hay digamos, un mensaje en el cual dice de que, o sea, simplemente bloquea la UNSA ese tipo de correos, no sé, pero no les ha llegado a muchos el examen que se ha mandado. Entonces, un poco preocupada porque a veces no tenemos un lugar de inmediato para hacer la consulta o hacer la enmienda correspondiente, ¿no? Y nos vemos con problemas, no tenemos, digamos, un soporte técnico inmediato. Esa es una de nuestras falencias, creo, ¿sí? Entonces, no sé si han pensado en eso, tienen eso. Quisiera que por favor nos informe, gracias. Sí, doctor. En este aspecto, yo les recomiendo de alguna forma estandarizar con qué cuenta trabajar, ¿no? Obviamente hemos empezado, muchos de los docentes han empezado a trabajar con sus cuentas personales y a los estudiantes les hemos pedido también que vayan creando una cuenta Gmail, porque eso exige trabajar con este tipo de herramientas de aplicaciones de Google. Para no tener ese tipo de problemas, yo les recomiendo de alguna forma estandarizar y decidir, ¿no? O trabajar con la cuenta facultativa, salud, que tanto el docente y sus estudiantes tengan todos la cuenta en el dominio facultativo, para no tener problemas. Perfecto. O, en su defecto, trabajar con la cuenta umsa.bo. Entonces, también todos tendrían que tener el dominio umsa.bo y garantizar de alguna forma ese trabajo, ¿no? Con esas cuentas institucionales, porque ambas cuentas, de alguna forma, estamos restringiendo el acceso a otro tipo de cuentas que no sean distintas a nuestro dominio. Entonces, vamos a tener ese problema. Es por eso que estamos colaborando. Si el estudiante, él me tiene que aclarar, ¿no? Si quiere de alguna forma arreglar su cuenta umsa.bo, me tiene que especificar. Entonces, no voy a hacer que me mande sus datos personales y yo voy a arreglar esta, sin embargo, quería que se arregle esta. Entonces, con los docentes también me pasa lo mismo, ¿no? A veces les digo, ¿cuál cuenta, no? ¿La cuenta umsa.bo o su cuenta umsalud.bo? Entonces, es muy importante diferenciar, porque por la emergencia estamos trabajando con ambas cuentas, licenciada. Está bien, yo después me voy a poner en contacto con usted. Gracias. Precisamente porque hemos visto que existen muchas cuentas institucionales de Google, hemos querido hacer esta invitación, Lorenzo Antonio, para que precisamente ahora todos los que no tengamos una cuenta institucional y si nuestros estudiantes no tuvieran una cuenta institucional,
directamente tengamos un tiempo para hacerlo, o sea, darles a los estudiantes un tiempo para hacerlo, y de esa manera vamos a mejorar tanto la seguridad como el manejo la mejor, el mejor servicio de Google, ¿no? Y todo esto, como vemos, es gratuito. Yo creo que el soporte técnico, como siempre el licenciado Florencio ha sido muy diligente en su trabajo, también son cuestiones que él nos puede colaborar, tiene por detrás también un equipo que nos pueden colaborar, es cuestión de que le escribamos, ¿no? La Está bien, palabra, doctor Calani. Sí, por perdón. favor. No, solamente complementariamente quería decirle lo siguiente, doctor. Lo que pasa es que yo paso clases de la Universidad de Israel, ¿no? Una universidad de Jerusalén. Entonces, cualquier problema que se detecta, que no se escucha la voz, que no entra el estudiante, que tiene dificultades, digamos, detecta el sistema e inmediatamente recibe el soporte técnico. Claro, yo voy a pensar que estamos en Bolivia y en Bolivia no tenemos, digamos, de repente esa asistencia técnica tan inmediata. Pero yo pienso de que quizá en algún momento podríamos gestionar para tener un poquito más de ese tipo de ayuda. Yo, como le digo, he tenido problemas con el examen, he mandado, he hecho mi examen, he probado el examen, estaba bien y el momento de mandar he tenido problemas. Entonces, eso es lo que me gustaría que me ayuden a subsanar en un determinado momento y no tengo, digamos, un número piloto al que puedo escribir. Quizás si tengo suerte, esta vez lo voy a hacer con el licenciado Florencio Antonio. Gracias. Pero Bien, esa es una buena sugerencia, Rosario. Creo que podríamos solicitar a las autoridades porque realmente en este tiempo en las condiciones en las que estamos, se necesita un apoyo permanente, tal vez no tanto de 24 horas, pero sí, digamos, unas 12 horas que tal vez por ahí el equipo que tienen la facultad para este trabajo, tal vez se podrían organizar con pasantes o algo así. Entonces lo vamos gestionando a partir de la Oficina de Educación Médica. Es una excelente idea, Rosario, que nos das. Gracias. Había otra La persona que palabra, doctor. quería participar. Sí, por favor. Gracias, doctor. ¿Qué posibilidad existe desde la Oficina de Educación Médica si vemos que la cuenta de la facultad tiene más ventajas de que se solicite un instructivo desde las autoridades pertinentes para que tanto el plantel docente como el alumnado utilicen solamente la cuenta umsalud.edu.bo para evitar justamente que haya esta ambigüedad o esta confusión de cuentas? Eh, sí, en un inicio precisamente se ha tratado de hacer aquello, pero las cátedras y las carreras, obviamente, en sus derechos, son autónomas y bueno, buena parte ha preferido trabajar con las cuentas personales y lo está haciendo bien, pero teniendo esta opción, ahora es cuestión de que cada cátedra decida con qué dominio va a trabajar y todos van a tomar ese dominio, como acá el licenciado Florencio Antonio nos está ofreciendo su apoyo. Es cuestión que escribamos a este correo electrónico que está en la pantalla y aquí también muy gentilmente nos está poniendo su teléfono y podemos contactarnos con él. Inclusive lo que he entendido es que cátedras enteras han dado su lista de docentes y su lista de estudiantes y el licenciado Florencio ha precisamente creado esas cuentas y desde ese momento, bueno, ya están trabajando como un grupo, entre comillas, privado, ¿no? Y digamos seguro en cuanto a la pertenencia de los docentes, bueno, sobre todo de los estudiantes. Entonces está abierta esa invitación. Es una decisión que cada cátedra o cada capítulo puede tomar.
y ya empezar a crear sus cuentas y empezar a trabajar de esa manera. Gracias, doctor. ¿Me permites, Guido? Buenas Guido. noches, una Sí, pregunta. sí, por Oye, favor, doctora Amparo. sí, bueno, primero un Gracias. saludo a todos los colegas, un gusto estar con ustedes compartiendo. Pero en este punto concreto, creo que lo que sí podemos hacer es emitir un instructivo orientador que aliente a que todas las cátedras, docentes y estudiantes puedan estandarizar uso de el correo institucional, explicando las ventajas, los beneficios y la forma además de que puedan hacer esa transición. Muy bien. Gracias, doctor Zambrana, me parece apropiado. Nos quedamos con esa idea entonces. La doctora Amparo tenía una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. La pregunta es, por ejemplo, cuando ya se ha abierto el correo de umsalud.bo, al inicio nos habían explicado que entrar en Google Suite tiene muchas ventajas, pero cuando entramos con este correo es el normal, no es Google Suite. Entonces, ¿cómo se hace la gestión para tener el Google Suite? Bien, en realidad, el dominio umsalud.edu.bo, estos correos, doctora, son correos Gmail. En términos técnicos decimos que son correos Gmail enmascarados con este nombre o dominio. Entonces, para accesar a cualquiera de estos correos, estoy hablando previamente con el dominio umsalud.edu.bo. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es ingresar a cualquier correo Gmail. Para usar estos correos. En el dominio umsalud.edu.bo, por ejemplo, a ver, vamos a... O directamente desde el Google. En el Google, en la parte superior derecha, nos aparece Gmail. Y en este caso de mí, centrado directamente. Pero acá podemos apretar en esta opción que dice usar otra cuenta. Y dependiendo de la cuenta, en mi caso, por ejemplo, tengo una cuenta, por ejemplo, usuario. O podemos utilizar una cuenta tal vez de algún docente que no ha activado su cuenta de correo umsalud.edu.bo. Si es que se pudiera. Pero en mi caso, por ejemplo, yo uso florencio.antonio@umsalud.edu.bo. Siguiente, pongo la contraseña y ya estoy adentro. En este caso yo ya estoy trabajando con esa cuenta. Este es el correo Florencio Antonio y tengo acceso a las herramientas en esta grilla en la parte superior derecha a todas las aplicaciones de Google Apps, a cualquiera de estas que tenemos configurada. Entonces no requiere mayor hacer otras opciones. Directamente entramos, porque en realidad son correos Gmail enmascarados. Ahora, entonces, sí, un ratito, Florencio, entonces cualquier cuenta .edu.bo es institucional, es de JUIT, ¿no? Cualquiera que termine en umsalud.edu.bo. Sí, puede entrar a las herramientas, de sí. Google Meet y con todas sus opciones. Así es. Había otra pregunta, por favor, ¿alguien le ha cortado? Sí, por favor, doctor Kalani, Carolina le habla. Sí, Zenobio, buenas noches. Puede preguntar, por favor.
Gracias. Licenciado, una pregunta. En realidad, todas las cuentas Gmail tienen esa barra de herramientas o aplicaciones. Pero el problema es, por ejemplo, si con un salud se puede acceder igual al Meet, por ejemplo, en la opción de grabar la sesión, no permite. Entonces, por eso es la licenciada ha preguntado, la doctora ha preguntado, que no se puede acceder a lo que es el Google Suite con la cuenta UNSalud. Sí se puede acceder al Suite con lo que es unsa.bo. ¿Podría explicar eso, por favor? Ya, es posible que no estén accesando a las cuentas o a las opciones de grabar o a las opciones de, qué sé yo, de crear un curso. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, tenemos un grupo. El grupo donde está... Un grupo que tenemos de docentes. Entonces, solo los docentes pueden accesar a todas esas herramientas. Tiene que ser docente. Ahora es probable que tal vez tenga la cuenta, pero no esté en el grupo de docentes. Es muy probable, por eso es que tal vez no tengan acceso. Con tan solo una simple verificación, nosotros podemos incorporarlo al grupo de docentes de Classroom. Por ejemplo, tengo profesores de Classroom. Entonces, acá están 66 miembros. Entonces, todos estos docentes o usuarios son docentes. Está el doctor Calani, Freddy Arturo, Guido Zambrana, etcétera. Todos los que están en este grupo tienen todos los privilegios como docente, tienen el rol del docente. Tal vez el doctor que preguntó no esté en este grupo, pero eso es simplemente una solicitud o simplemente acá decirme si está creada en primer lugar su cuenta. Muchos de los docentes nuevos, pues estoy trabajando todavía con la lista del 2009, pero si son docentes nuevos con simplemente una solicitud, yo creo la cuenta de docente y lo incorporo al grupo de profesores de Classroom y tienen los accesos correspondientes. Tal vez ese es el detalle que no se ha hecho con el doctor. La palabra, doctor, o licenciado. Sí, doctor. ¿No debería ser que todos deberíamos estar en ese grupo como docentes, sin esperar, digamos, sin hacer una solicitud? Sí, doctor. El problema es de que, como le digo, por esta emergencia, básicamente, como no existe un instructivo oficial, entonces hemos trabajado con los docentes que han solicitado trabajar con esta herramienta. Pero como decía el doctor Zambrana, si tenemos un instructivo y ya de alguna forma estandarizar el trabajo con este tipo de plataformas, yo ya agarraría la lista de todos los docentes y con ese instructivo yo prácticamente los vacío, ¿no? Al grupo de docentes. Por el momento no tengo la lista de docentes, de todos los docentes. Tengo la planilla del año pasado, tal vez con esa puedo trabajar, pero como le decía, no ha habido una instrucción oficial ni de decanato, no he tenido. Básicamente estoy trabajando a solicitud y agradezco al doctor Calani, ¿no?, por haberme invitado tal vez para hacer este tipo de aclaraciones y trabajar de una forma más institucional y formal. Doctor o licenciado, yo como vicepresidente de ADMEN podría enviarle la lista de todos los docentes. Genial, doctor. El doctor Zambrana sería el que podría, digamos, ayudar a esto para que todos los docentes estén en ese grupo y todos puedan tener acceso a aquello. Yo me comprometería a enviarles la lista de todos los docentes como admin para que puedan estar en esa lista. Genial, doctor. Sería muy bueno, doctor. Como le decía, yo estoy trabajando con esta lista que se ha creado en la gestión 2009.
muchos de los que están acá en esta lista ya no están. Entonces tenemos bastantes docentes nuevos, entonces con esa lista yo inmediatamente creo las cuentas y los subo al grupo de docentes. Sería genial, doctor. Ya, doctor, licenciado, ¿solo necesitan los nombres o los correos más? Si tuviera datos personales, yo utilizo, por ejemplo, estos datos para subir estudiantes. Por ejemplo, acá le voy a mostrar los últimos estudiantes que he subido, por decirle, de fisiología. Entonces, básicamente necesito datos personales. Si tuviera el correo personal, genial, porque y su carnet de identidad tal vez para generar su pasos. Básicamente eso, doctor. El correo no es necesario que sea siempre Gmail, ¿no? Tiene que ser cualquier otro. Puede ser cualquier otro, no interesa. Solo el correo personal, ¿para qué nos sirve? En caso de olvido de su password, entonces se manda un password aleatorio a ese correo con el cual están trabajando en forma personal. O si tuviera un teléfono, también podemos enviar un mensaje al número telefónico. Entonces, sería genial, doctor, si tuviera los datos personales, carnet de identidad, correo electrónico personal y un teléfono celular. Ya, entonces, licenciado, yo voy a hablar con Martín Villarreal, que es el presidente, para enviar los datos de todos los docentes y así los docentes puedan trabajar y no tener ningún problema. Gracias. Bien, doctor. Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, doctora. Buenas noches, licenciado Florencio. Mire, yo he solicitado la cuenta facultativa, empecé a trabajar con aquello, pero resulta que los estudiantes están con la cuenta umsa.bo, entonces parece que hay incompatibilidad y lo que yo trabajaba y les enviaba desde la cuenta facultativa, ellas no podían accesar. ¿A qué se debe eso? Sí, eso les indicaba, doctora, de que para trabajar con este tipo de herramientas es bueno estandarizar, ¿no? O homogeneizar, o trabajar exclusivamente con la cuenta umsalud.bo o trabajar exclusivamente con la cuenta umsa.bo. Entonces, ¿cuáles los problemas que personalmente he tenido? Como esta cuenta yo lo administro, la unidad informática, para mí es más fácil, de alguna forma, crear los usuarios en este dominio y arreglar si existiera algún problema. En cambio, con esta otra cuenta, de alguna forma, como no lo administramos como unidad facultativa, hay que seguir un trámite un poco burocrático, ¿no? Que impide de alguna forma tener de todos. Pero si todos sus estudiantes tienen esta cuenta y usted también trabaja con esta cuenta, no va a tener mayores problemas. Ahora estoy haciendo, como le decía, el trámite para que ellos me asignen como dominio amigo. Pero eso también causaría un poquito de confusión, ¿no? Trabajar con ambas cuentas. Y yo les recomiendo trabajar exclusivamente con esta cuenta o con esta. Esa sería la solución, doctora. Ya, muchas gracias. Una consultita más. Mire, yo he estado haciendo algunos videos con la aplicación de Screencastify y el problema que tengo es que creo en el enlace, pero tampoco le llega, o sea, no pueden acceder tampoco los estudiantes a través de la cuenta umsa.bo. No sé a qué se debe eso, o es que tengo que trabajar en este caso por la cuenta personal. No debería haber mayor problema, doctor. Como lo decía, en el dominio UMSA, ayer justamente habló con mi compañero, está teniendo, digamos, por seguridad, está restringiendo algunos accesos. Es probable que sea eso, ¿no? Mi compañero, tenemos un compañero que está administrando este dominio, el ingeniero Oscar Blas. Entonces, él me dice que si tuviéramos algún problema, tendrían que de alguna forma, en un principio atendían, ellos daban un celular, un WhatsApp, pero ahora por los problemas, tal vez por la demanda,
ya no están atendiendo por celular, simplemente ellos han habilitado un correo y la página del SOSTIC para poder de alguna forma solucionar ese tipo de problemas. Y en el caso de hacer uso de la cuenta facultativa, tendría también este problema, porque le comento que sale como la imagen como un candado y solicite permiso a Google, ¿no? Entonces, y no, eso es prácticamente es una limitante para poder continuar en la actividad académica. Bien, ¿alguna recomendación tal vez con esto de trabajar con las cuentas institucionales? Ya con algún docente he tenido algún problemita, es por ejemplo cuando subimos algún material. Google es muy estricto en utilizar algún material que de alguna forma tiene registros de derecho de autor. Entonces, ya sea, por ejemplo, nosotros este último hemos estado trabajando con webinars y hemos intentado utilizar, por ejemplo, un video que no es producción nuestra. Entonces, inmediatamente la seguridad de Google Apps o de YouTube detecta eso y no nos permite mostrarlo. Tal vez tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos imágenes, videos que podemos reutilizar, ¿no?, con los permisos correspondientes de los autores, pero hay bastante material, ya sea fotografías, videos, que tienen derechos de autor y Google los limita, no los muestra. Tenemos problemas de ese tipo, doctora. Si es de ese tipo, habría que de alguna forma tal vez comenzar a utilizar herramientas sin derechos, sin copyright. Bueno, de todos modos, el video lo creé yo, probablemente se deba a imágenes, aunque no creo, porque son imágenes que estaban libres ahí, y de eso tengo entendido que sí se puede hacer uso, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, don Florencio. La licenciada Ibáñez le habló. Gracias. Está bien. De nada, licenciada. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para este primer punto? Bueno, entonces, bueno, ya faltan 10 minutos para terminar el tiempo. Tenemos una parte y propondría que lo dejemos para el siguiente miércoles. No sé si el licenciado Florencio Antonio también puede acompañar el siguiente miércoles. Sí, doctor, está todavía pendiente el punto de hablar de esta otra herramienta que tenemos. Por ejemplo, existen bastantes herramientas, ¿no? Por ejemplo, Moodle es el que bastante están utilizando los docentes. Tenemos Blackboard, Khan, DL2, Open Chamillo. Son bastantes, pero los que más están utilizando en la facultad, los que he podido notar, es que están utilizando Moodle. Esto también lo podemos dejar tal vez, doctor, para la siguiente sesión. Evidentemente tenemos un campus virtual facultativo. Muchos docentes están trabajando con esta plataforma sin mayores problemas. Está a cargo mi compañero, pero algunos docentes también que ya manejan con bastante facilidad de Moodle, han solicitado también, tal vez de una forma no muy formal, pero obviamente con los permisos correspondientes de las autoridades correspondientes, hemos creado algunas plataformas Moodle para algunas cátedras, ¿no? Hemos creado para citología, microbiología, fisiología. Entonces, básicamente ellos están administrando la plataforma, excepto cuando tienen algún problemita les voy ayudando. Y algunos están combinando, están trabajando con aplicaciones Google Suite y están tomando, por decirle, exámenes utilizando Moodle. Entonces, otros están trabajando directamente con aplicaciones Google Suite, otros directamente con Moodle. Entonces, se puede trabajar de ambas formas, doctor, pero también tenemos esa opción. Estamos haciendo ahora gestiones
para ampliar nuestros servidores, porque uno de nuestras limitantes en la facultad, no tenemos, digamos, servidores de gran capacidad para poder albergar recursos en el disco duro. Entonces, yo les he recomendado a los docentes que están trabajando con Moodle, combinar, ¿no? Subir sus videos tal vez en su canal de YouTube con la cuenta institucional y simplemente poner enlaces, ¿no? A los videos porque los videos son los que más ocupan espacio. Entonces, podemos tal vez hablar con mayor detalle la siguiente sesión, doctor. Doctor Kalani, no sé si me permite una preguntita más, por favor. Sí, sí, claro, por favor, se siga nomás. Una preguntita, licenciado. Dentro de la plataforma Moodle que están administrando en la facultad, todas las herramientas que están usando, se puede agregar, o sea, como Moodle es una plataforma de código abierto, por decir, si yo quiero agregar Quizzes o Kahoot, por ejemplo, para hacer evaluaciones, en lugar de hacer con Google formularios, ¿será que permite la plataforma de la facultad? Sí, doctor. Como le digo, estas plataformas están en este momento en los servidores del DTIC. Necesitamos de alguna forma tener los permisos correspondientes, ¿no? Pero se puede instalar, doctor. También ahora me han pedido este último, por ejemplo, tenemos una herramienta en Moodle para de alguna forma evitar que los estudiantes hagan tal vez trampa, ¿no? Tenemos herramientas de paga en este caso, también que se pueden instalar, ¿no? Está abierto. Es más fácil trabajar, por ejemplo, en una herramienta que nosotros mismos administramos, ¿no? En cambio, cuando tenemos cierta dependencia, ahí tenemos los problemas, ¿no? La opción que de alguna forma siempre he dado a los docentes que han trabajado, digamos, con esta herramienta, yo les he dado los permisos de administrador. En realidad ellos lo administran. Entonces ellos ya prácticamente, como tienen la potestad de instalar, desinstalar, no tienen mayores problemas porque ellos lo administran. Bueno, sí, precisamente la siguiente sesión vamos a entrar a ese tipo de herramientas y bueno, vamos a tener al licenciado Florencio Antonio otra vez el siguiente miércoles. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Hemos visto la necesidad de tener un grupo y los que quieran, por favor, vamos a seguir publicando los enlaces en el sitio de la oficina, pero vamos a tener también un grupo. Entonces, por favor, les voy a proyectar el código QR para que ustedes puedan ingresar en este momento a este grupo. Hoy con eso vamos a terminar. Nos estaríamos volviendo a encontrar la próxima sesión del día miércoles. Y bueno, darle gracias al licenciado Florencio Antonio y lo esperamos el día miércoles. Está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciado, y gracias a los colegas también que han participado. Entonces, por favor, este es el código QR para que ustedes puedan ingresar al grupo y así podamos ir mandándoles el enlace y también mandándoles algún otro material que veamos, los videos, etcétera, ¿no? Y de esa manera estemos mejor comunicados. Entonces, los que quisieran, por favor, ahí tienen ustedes el código QR para que se puedan inscribir al grupo. De todos modos, sí. Una cosita más.
Sí, por favor. Si está todavía el doctor Zambrana, pueda hacer las gestiones para que se pueda estandarizar el uso de los correos tanto en estudiantes como en docentes y se pueda solo usar correos institucionales. Sí, con nos mucho conviene gusto, doctor Rivera, ya lo hemos registrado y vamos a trabajar en esos dos aspectos que habremos quedado, ¿no? En un instructivo y que lleve a que todos utilicen homogéneamente una de las cuentas. Lo vamos a hacer, Gracias, gracias. doctor. Gracias.